Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Bronquios. Bueno, respecto a los bronquios, tenemos 1000 conflictos. Es importantísimo porque uno de los principales conflictos de la humanidad, debido, lo más seguro, a aquello que algunos llaman un diluvio, y que en la realidad nada tuvo que ver con un diluvio, porque no fue por lluvia, pero fíjense lo que les digo, algún día profundizaremos sobre eso, pero en general es todo lo referido a los ahogamientos, lo que afecta a nuestros bronquios, que son esos conductos tubulares, fibrocartilaginosos, que van de la tráquea a los dos pulmones. Están los bronquios principales y obviamente sus ramificaciones, que también se llaman como lóbulos bronquiales o bronquios segmentarios. Esto es muy interesante, involucra uno de los grandes conflictos de la humanidad, algunos con el corazón y otros con los pulmones y los bronquios. ¿Por qué? Porque en la realidad ellos tienen que ver con la vida o la muerte. Es muy poderoso. En general, la posibilidad de respirar está vinculada en todas las civilizaciones del planeta con la posibilidad de vivir directamente. Seguramente porque en el aire está la energía de la vida, aquello que algunos llaman el prana, el chi, el ki y muchas cosas más. Mucho más que el aire, en la realidad, la energía de la vida. Pero siempre se complican los bronquios cuando hay disputas en un territorio, hay conflictos muy gruesos que tienen que ver con
el territorio. Miren, en el corazón también, en los dos grandes conflictos de la humanidad, el corazón y los pulmones, hay temas territoriales muy importantes. En general, en fase de conflicto, cuando está activo, se produce la ulceración del epitelio escamoso, mientras que en una primera etapa hay en general siempre una gran mucosidad. Mientras en fase de reparación, en vagotonía, cuando ya estamos resolviendo todo, se regenera esa área ulcerada y aparece además alguna mucosidad adicional que pueden provocar tos. Pueden aparecer bronquitis o neumonías si los conflictos han sido muy graves o complicados y de larga duración, meses en general, más de 8 o 10 meses, más de un embarazo, fíjense lo que estamos hablando. La crisis epileptoide en general de la neumonía en estos casos puede ser muy complicada y hasta fatal y dar lugar a un carcinoma bronquial. Pero el carcinoma bronquial no es lo fatal. Lo fatal son los médicos y cómo lo tratan, porque, como siempre decimos, la medicina no se preocupa por las razones. Ataca los síntomas, algo medio ridículo, pero es la forma de reducir la población y mantener el miedo que mantiene viva a la medicina que tenemos hoy por hoy. Si no, no estaríamos en esta falsa pandemia. Fíjense que comienza con pan de el pueblo de los pan, miren, de los pa, es una partícula de los pa que está en nuestra sangre. No tendríamos esta pandemia, que en la realidad no lo es, y solamente se convirtieron las gripes y algunas cosas más en un circo mediático espectacular, que tiene que ver con lo respiratorio también, porque los oscuros siempre recurren a esto cuando necesitan reiniciar en cierta medida, de alguna manera, la civilización, por lo que las pandemias o grandes epidemias siempre están separadas por 100 años, miren lo que les digo, por un siglo, para que simple y llanamente, para que no haya nadie que pueda contar la anterior. Pero, ¿cuál es el sentido realmente de los dilemas en los bronquios? Hay que comprender que son las entradas del aire, de la energía, de la vida en general, de lo vital. Es la capacidad para inspirar la vida de alguna manera. La ulceración o la pérdida de células de las paredes de los bronquios, obviamente que permite la entrada de más aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en mi propio territorio. Ahora hay más espacio y puedo absorber más aire. Siempre hay conflictos, como les decíamos, de territorio. Detrás es muy importante, el enemigo está cerca o se acerca y el peligro en general es inminente para mí. Hay disputas de territorio de alguna manera, hay memorias muy poderosas que me hacen vivir esto de forma realmente grave.
discusiones en la atmósfera familiar, conflictos que en general, como me decía un profesor, me quitan el aire y me impiden respirar. Hay alguien que marca mucho en ese aire, realmente domina ese aire y no me deja respirar. Cualquier día de estos me van a complicar en esta casa. Los bronquios izquierdos en general dominan en muchos aspectos el miedo y los broncos derechos suelen dominar el tema del territorio. Pero el conflicto de falta de aire inminente, el miedo arcaico a la muerte, es lo que está representado detrás de los problemas con los bronquios. En muchos casos, algunos tipos de otra muerte, miren lo que les digo, como conflictos de incesto muy poderosos y algunas cosas que hemos vivido en nuestras memorias ancestrales de nuestros dobles cuánticos que fueron muy poderosas y muy complejas. Se los digo con total conocimiento de causa porque yo tengo ancestros que murieron por anestesias y toda la vida tuve asma hasta los 10, 12 años. Hay vivencias muy complicadas que siempre están en nuestra cuántica. Por eso les decimos que nada podemos hacer si no analizamos previamente nuestra cuántica, nuestra multidimensionalidad. ¿Qué otros parientes están incluidos en nuestro propio ser? Es muy complejo de comprender, pero lo tienes en nuestro libro El secreto de la inmortalidad. En general, cuando hay dilemas con la musculatura a nivel de los bronquios, hay conflictos de impotencia frente a personas que invaden mi territorio y me quitan el aire, como hablábamos un segundo atrás. Yo quiero abrir los bronquios, pero quiero espacio, libertad de moverme y paz, tranquilidad en este territorio. Las mucosas, en cambio, señalan un conflicto de separación. Es el que es o no es posible el contacto con el exterior. Me amenazan en el territorio donde yo estoy y tengo miedo. En muchos casos el asma es fase de reparación, pero hay demasiados conflictos detrás de los bronquios y son todos muy importantes, como el cáncer, la musculatura que mencionábamos, la bronquitis, la broncoectasia, el broncoespasmo, hoy tan común, la bronquiolitis o las bronquioneumonías. Pero todo esto es trascendente. El cáncer siempre es una resolución de una amenaza mayor. En general hay una amenaza de muerte muy grande y yo genero cáncer para agrandar mis bronquios de alguna manera e intentar salvarme de esa amenaza y de la muerte. Las bronquitis en general son fases de reparación de el conflicto del que hablábamos ligado al territorio, de las disputas o la amenaza vivida en ese territorio, en muchos casos de otras cosas como los celos que pueden generar también esas disputas.
En cambio, la broncoectasia, que es la dilatación en definitiva, es el conflicto humano en general ligado al territorio, pero vinculado a la sumisión, con una sumisión a una orden establecida por otro que tiene más poder de alguna manera, como si hubiera en general que agrandar el territorio a los efectos de que haya un lugar para mí en ese propio territorio. El broncoespasmo, en realidad, es necesario que algo que para mí es potencialmente mortal no entre en el fondo de nuestros pulmones, en una tonalidad muy fina y sutil que hemos detectado nuestro agresor, miren lo que les digo, o nuestro depredador, que ya está cerca de nosotros, ya está aquí y debemos evitar que entre muy profundo dentro de nuestros pulmones. En muchos casos tiene que ver por haber respirado agua o, como les decíamos, haber respirado algo que me ahogó, como el caso que yo les comentaba de muerte por anestesia, una muerte realmente debida a la mala praxis, la mala medicina de alguien que no quería la anestesia general y se la dieron igual y murió por esa anestesia. Las memorias son poderosísimas y permanecen en nosotros. Podrás encontrar dentro de este podcast como tu alma no olvida tus muertes y te las recuerda en tus vidas. Ese es el título de ese capítulo. Tu alma no olvida tus muertes y te las recuerda en tus vidas. En este caso que estamos tratando con poderosísimos broncoespasmos para que no entre ese gas mortal de la anestesia, la medicina iatrogénica, que nadie tiene idea de lo enorme que es. Las bronquiolitis en general enfrentan al niño a sus primeros miedos poderosos de separación. Es como la otitis, que también tiene que ver con la separación, pero auditiva. Puede ser en memoria de lo que sucedió, miren lo que les digo, en el embarazo, el parto o en mi multidimensionalidad, en las vidas de mis ancestros y que está en mi realidad cuántica o multidimensional, presente como si lo hubiera vivido yo. La bronconeumonía, hay que buscar realmente los problemas y las disputas que vivió quien la está viviendo, o las muertes o enormes separaciones que se vivieron en sus dobles cuánticos, sus ancestros. Es muy poderoso.